Gloria a Dios. Sí, Señor. Santo es tu nombre. Saluda a todos mis hermanos con la dulce paz del Señor. Muy buenas tardes a toda la iglesia del aire. Muy buenas tardes a todos mis conocidos, a todos mis hermanos, a todos aquellos que están, gloria a Dios, poniéndose en contacto. Gloria a Dios, sí, Señor. Santo es tu nombre. Bendito eres, Padre Santo. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes. Gloria a Dios. Que el Señor lo esté bendiciendo. Estoy ultimando detalles. Gloria a Dios. Estoy acomodando, ordenando un poquito todo. Que el Señor me los esté bendiciendo en esta tarde. En esta tarde-noche. Gloria a Dios. Y vamos a dar inicio a un nuevo mensaje, a un nuevo, gloria a Dios. Dios tiene para nosotros siempre todas las cosas, nos va dando, renovando. Estoy acomodando un poco, perdóneme el desorden, perdóneme, ahí va queriendo, perdóneme, ahí está, estaba un poco desordenado, falto de luz, y bueno, hoy me trasladé para el otro lado. Así que el Señor me lo bendiga grandemente. Y estamos, hemos estado toda esta semana, hemos estado hablando mucho de la palabra, mucho de Dios, mucho de las cosas de Dios, mucho de lo que Dios está obrando en nuestras vidas, mucho de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Gracias al Señor que siempre Dios está así con su mano, con su poder. Así dice que cuando somos débiles, cuando no tenemos fuerza, así está la mano de Dios sosteniendo, levantando nuestra vida, levantando nuestro ánimo. A veces nos decaemos, nos cuesta levantarnos, o sea, no caemos, no estoy diciendo hablando de caída, sino de caer, de ánimos, de fuerzas. A veces nos abruma la situación y Él es el único que nos puede renovar la fuerza. Él es el único, dice, los muchachos flaquean y caen, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nueva fuerza, dice la palabra del Señor. Así que siempre estamos así esperando en el Señor, que Dios nos esté renovando, que Dios nos esté levantando, que Dios nos esté fortaleciendo día tras día. Así cuando estamos, cuando las luchas, cuando las cargas, cuando las dificultades son pesadas para nuestras vidas, allí, gloria a Dios, nos vamos allí a nuestro lugar secreto. Y así se la entregamos todo al Señor. El Señor, mirá, no puedo con esto, no puedo con lo otro. Me cuesta esta situación. Encárgate vos. Allí está el Señor siempre renovando, siempre levantándonos día tras día. A veces parecemos fuertes, parecemos que porque somos grandes, porque soy hombre, qué sé yo. No. Dice que el apóstol Pablo le decía al Señor que inclusive hasta tenía un aguijón y le decía al Señor que se lo saque porque le molestaba, porque era una enfermedad, porque no podía ver bien o porque le impedía trabajar en la obra. Y sin embargo el Señor le dijo que no, que se quede con eso, que era necesario que tenga eso en su vida. ¿Para qué? Para que Dios se perfeccionara en esa debilidad. O sea, por medio de esa debilidad Dios se perfeccionó. Por medio de esa debilidad, imagínense que más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Así que mire usted, si a veces por un aguijón que tenemos en nuestra vida, Dios nos va a obrar. Dios está obrando en nuestras vidas. Por medio de un aguijón que a veces nos cuesta decir, Señor, toda una vida tenemos esto y nos cuesta sacar. No, esa debilidad, porque dice, bástate mi gracia, le dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, esa debilidad que muchas veces tenemos y que nos parece que es imposible que nunca salga de nuestra vida. Bueno, allí está el Señor, gloria a Dios,
sacando esa debilidad o fortaleciéndonos en esa debilidad. ¿Para qué? Para que vayamos y lo busquemos así en el lugar secreto y le digamos, Señor, mira, no puedo con esto. Cada día me cuesta más. Gloria a Dios. Así que el Señor nos ayude a fortalecernos en nuestras debilidades. Que el Señor nos ayude a fortalecernos día tras día en esas debilidades. Porque la palabra del Señor dice, diga al débil, fuerte soy. Así que cuando usted está débil, así es donde se tiene que fortalecer el Señor. ¿Para qué? Para que nos use, para que podamos llevar la palabra, que podamos predicar, que podamos dar una palabra de aliento a aquel que está necesitando una palabra de aliento. Y si no, seríamos egoístas, si no, guardaríamos el talento, y necesitamos que eso se transmita, sea predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas. Y alguien me decía el otro día que por qué tenemos que contar cosas que nos ha pasado en el inicio de nuestro andar. Y es necesario contar de dónde nos ha sacado el Señor. ¿Para qué? Para que aquel que está pasando por una situación débil, para que aquel que está pasando por una enfermedad, para que aquel está pasando por droga, por delincuencia, por prostitución, por pornografía, por enojos, por depresión y cuántas cosas más, ¿no es cierto? Por medio de nuestro testimonio, aquel que está pasando por eso se puede levantar y puede salir. Y entonces es una alma para el Señor, y encima usted lo saca allí de las brasas del infierno. Nosotros verdaderamente el otro día hablábamos con un pastor amigo y Dios nos ha sacado de las brasas del infierno. ¿Cómo no contar nuestro testimonio cuando se presenta la oportunidad? Por supuesto, ¿cómo no contar nuestro testimonio? ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde nos rescató Dios? Y sí, claro, a veces nos falta todavía cosas en nuestra vida, nos falta que Dios siga perfeccionando, porque no somos perfectos. Santo quiere decir, la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Y siempre estamos apartándonos para Dios, siempre nos estamos guardando. Se presentan miles de oportunidades, pero siempre nos guardamos para el Señor. Gloria a Dios. Así que es necesario, amados, amigos, hermanos, que día tras día podamos entender y comprender que los últimos tiempos también se va a predicar por testimonio, ¿me entienden? Y dice que mayores cosas vamos a hacer nosotros, mayores cosas Dios nos va a ir dando que las que estuvo dando, la que dio en estos últimos tiempos. A veces llegamos en estos últimos tiempos, lo que se está viendo que cuesta, que el cristiano en sí, el que conoce la palabra de muchos años, le cuesta entender que hay cosas guardadas y ocultas. Y siempre usted escucha decir, gloria a Dios, y no estoy hablando mal del cristiano, sino que estoy dando un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que podamos entender. Yo me acuerdo que cuando a mí me costaba salir de una enseñanza que tuve por mucho tiempo, gloria a Dios, y me costaba entender lo que era lo nuevo. Entonces chocaba contra lo que me habían enseñado, porque tenía mi mente tan estructurada, tan embotada, tan cerrada, que me costaba renovarme nuevamente, me costaba entender que había algo más todavía de las cosas del Señor. Y la iglesia de hoy en día, de estos últimos tiempos, hermano, le cuesta entender que Dios tiene más cosas para nosotros. Y he comprendido que cristianos de muchos años se resignan a que cosas de su vida, cosas de su situación, cosas de su familia, cosas que tienen así arraigadas de muchos años, se resignan a vivir con eso toda una vida. Cuando Dios nos llamó a libertad, no nos llamó a esclavitud, ¿me entiende? Dios nos llamó a ser libres verdaderamente. Y a veces nos resignamos, vivimos con enfermedades, vivimos con pecados que no podemos, gloria a Dios, que no podemos llegar a poder superar esos pecados que te acarrean de toda una vida. ¿Me entiendes? Que viene con altibajos, un día está acá y otro día está hacia arriba y así sucesivamente. Y uno se resigna, he comprendido que los cristianos se resignan a vivir así, cuando realmente hay una salida. Nosotros hemos experimentado, gloria a Dios, hemos experimentado cosas en nuestra vida en estos últimos tiempos que realmente nunca lo habíamos experimentado. ¿Por qué? Porque el otro día hablando con mi esposa le dije, hablábamos y le digo, mira, de un 100%, un 80% yo creo que Dios ha obrado en mi vida. Y me queda un 20% todavía que tengo que seguir luchando con el viejo Jorge, con el yo. Y todos los días uno le pide al Señor que le saquen las cosas del uno mismo, porque dice que
gloria a Dios, el apóstol le decía a Timoteo, le dice, cuídate de ti mismo. O sea, muchas veces los peores enemigos somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos de nuestra vida, de nuestra propia andar, caminar, salud y todas esas cosas. Entonces quiero decirles, amados hermanos, que la vida de cristiano, gloria a Dios, es necesario que vayamos pasando, pero es necesario que abramos nuestra mente. ¿Por qué le digo esto? Porque si no abrimos nuestra mente quedamos esclavos de cosas de toda una vida. Quedamos esclavos de la religiosidad, quedamos esclavos de lo que nos han enseñado, gloria a Dios, por causa de no querer abrir o por causa de no querer enfrentar lo que se viene, lo nuevo que se viene, ¿me entiende? Y así se acostumbra toda una vida un pueblo a estar esclavo. Que Dios nos ayude, amados amigos, a que podamos entender y comprender que sí se puede compartir, sí se puede, gloria a Dios, sí se puede salir de esa situación, ¿me entiende? El otro día lo charlábamos también, que cuento como testimonio, te hablábamos con mi esposa de por qué muchas veces estamos en este río hoy en día de las cosas del Señor. Porque Dios mismo nos fue llevando para eso, ¿me entiende? Empezamos a comprender, gloria a Dios, que sí era necesario meternos más en el río de Dios. Cuando Dios, muchas veces leemos nosotros en la Biblia, en San Mateo, cuando por ejemplo el Señor dice, id y haced discípulos y en mi nombre echarán fuera demonios, qué sé yo, y todos lo leen como algo normal, como algo común, ¿me entiende? Entonces muchas veces nos preguntan, dice, pero ¿por qué ustedes están metidos en eso? Cuando Jesús mismo lo dice en la palabra, dice, y en mi nombre echaremos fuera demonios. Entonces quiere decir que se pueden echar fuera demonios. Jesús mismo nos ha ordenado que saquemos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, amados amigos, hermanos? Que entonces muchas veces nos han enseñado a acomodar la palabra a conveniencias o a situaciones o a momentos, cuando la palabra no es para acomodarla, sino es para aplicarla. La palabra es sí y amén. No hay sombra de variación en la palabra, ¿me entienden? Y a veces estamos acomodando la palabra como si yo creo en Jesús a mi manera, yo creo en esto a mi manera, yo creo en... No. Hay una sola manera, que es la palabra. Ahora bien, la palabra también es revelada, o sea, tiene revelación aquí adentro. Nosotros lo que no comprendemos, porque yo he escuchado decir a hermanos de la fe que han dicho, no, porque yo me baso en lo que está escrito en la palabra. Y entonces he comprendido que muchas veces nos basamos en lo que está escrito en la palabra, pero ¿qué les quiero decir con todo esto? Usted se basa con lo que está escrito, pero hay cosas que son reveladas, que cambian a veces lo que está escrito, ¿me entienden? Le voy a dar un ejemplo para que usted entienda. En el libro del Apocalipsis, en el último capítulo dice, y los perros quedarán afuera. La mayoría de los cristianos, la mayoría de los hermanos, todos los que están, que conocen la palabra escrita, como yo bien lo estoy diciendo, saben que los perros se habla de los falsos hermanos. Entonces todo cristiano que conoce, que dice, está hablando de los perros, está hablando de los falsos hermanos. Ahora bien, ¿por qué dices? Escudriñando, buscando, se sabe que los perros son los falsos hermanos, ¿me entienden? Ahora, ¿qué les quiero decir con todo esto? Están de acuerdo muchos en esto, pero no están de acuerdo en otra revelación que puede tener la palabra, ¿me entienden? No están de acuerdo en lo que dice en otro lado. Por ejemplo, que la mujer tiene que ser, puede ser pastora. Sin embargo, en el Antiguo Testamento dice, y la pastora Débora, la pastora esta, ¿me entienden? O sea, hay ejemplos de pastoras, ¿me entienden? Entonces, quiero decirle que a veces acomodamos la palabra a nuestra conveniencia, no la acomodamos, no la hablamos lo que decimos. Ayer hay algo que me impactó grandemente, que me dejó, para dejar un ejemplo para ustedes también. Se lo voy a decir, ¿para qué? Para que usted también pueda escudriñar y pueda buscar y pueda entender que no solamente es lo que está escrito, ¿me entiendes? Sino también la palabra que Dios revela en nuestras vidas. Hay cosas que son reveladas en nuestra vida, porque su palabra dice, y aún mayores cosas harán de las que están acá escritas. Quiere decir que si nosotros nos metemos en el río de Dios, mayores cosas vamos a hacer, ¿me entiende? Pero claro, pero le cuesta al que está cerrado, al que ha aprendido que no se puede salir de lo que está ahí, ¿me entiende? Le cuesta entender, le voy a decir una cosa, que lo aprendí de ahí, de un varón que estamos ahí en la escuela, que dijo el otro día, ahí en el libro de Judas, que habla de que cuando Moisés, dice, cuando el ángel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. En Judas dice, usted búsquelo en la Biblia, dígame dónde dice eso.
Sin embargo, Judas lo dijo. Sin embargo, Judas dijo que el ángel, gloria a Dios, contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Y de dónde sacó Judas eso que está escrito ahí? ¿Me entiende? ¿De dónde lo sacó? ¿Que lo sacó del Antiguo Testamento? No, de ninguna manera. No hay, búsquelo. Usted que conoce la palabra, usted que se mete allí en el río de búsquelo y no está, no existe eso. Sin embargo, Judas lo dijo. ¿Por qué lo dijo? Porque les fue revelado, amados, amigos, les fue revelado a su mente, a su corazón. Hubo una revelación y él lo volcó en la palabra, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que entender hoy en día, lo que está cerrando al pueblo, lo que le cuesta abrir su mente, ¿me entiende? Lo que le cuesta, y una de las causas, amados amigos, de que nos cuesta a veces abrir la mente, es porque tenemos un corazón duro, un corazón cerrado, un corazón viejo. Por eso dice la palabra, dice que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. El odre es un recipiente donde se guardaba el vino, ¿me entiende? Un recipiente de cuero. Pero si estaba viejo, el vino nuevo que fermenta, que se hincha, termina rompiendo ese odre, ¿me entiende? El vino nuevo es la palabra nueva, ¿me entiende? Entonces, si usted pone la palabra nueva en un odre viejo, ¿qué es lo que sucede? Termina rompiendo, termina arruinando la vida de ese odre, termina arruinando a ese odre. Por eso la palabra misma decía, Jesús mismo decía, no se puede poner un vino nuevo en un odre viejo. No se puede poner. Imposible. Porque si usted no renueva su mente, amado, hermanos, amigos, iglesia, si usted no renueva su mente, es imposible, gloria a Dios, que usted si no renueva, quiera meterse en el río y conocer cosas nuevas que nos está viniendo día tras día a la palabra, a la Biblia, a la enseñanza que nos están dando muchas veces. Si usted no se renueva, si usted no abre su mente, ¿me entiende? Es necesario abrir nuestra mente. Porque si no abrimos nuestra mente, amados amigos, terminamos siendo como los religiosos de antes, como los fariseos. Los fariseos, amados amigos, porque si usted no lo sabe, los fariseos fueron los que crucificaron a Jesús y el fariseo conocía la palabra, era un religioso. Estaba en las iglesias de esa época, ¿me entiende? Ellos conocían la palabra, ellos hablaban en el nombre de Dios. Sin embargo, en el nombre de Dios terminaron crucificando a Jesús, amados amigos. ¿Por qué? Por causa de no entender, por causa de cerrarse, por causa de no abrir su mente. Jesús mismo se le aparece cuando habla con ellos, le está diciendo, le dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando ellos contendían con Jesús, le dice, pero ¿cómo podés decir, Señor, que nosotros somos esclavos? Le decía. ¿Esclavos de qué? Si nosotros hacemos las cosas que nuestro padre Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos eso, hacemos eso, o sea, hacemos lo que estaba escrito, dice. Sin embargo, Jesús le dijo, si el Hijo libertaría, estaba hablando de que si Jesús lo libertaría, serían verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque sus mentes estaban cerradas, estaban embotadas con todas las cosas viejas. Estaban embotadas con todo el Antiguo Testamento y no abrían su mente para entender que Dios ya estaba con ellos. Les costaba entender eso. Y por causa de costarle entender eso, terminaron crucificando a Jesús. Y así está la iglesia hoy en día, así están los cristianos, así están los que conocen la palabra de Dios, entre comillas. Así están diciendo que no, que esto, que lo otro, que de acá. Toda una vida viven en derrota, toda una vida viven en escasez, toda una vida viven en pecados ocultos, toda una vida viven, gloria a Dios, así en enfermedades, gloria a Dios, cuando Dios nos prometió sanidad, nos prometió liberación, nos prometió que es el dueño del oro y la plata. Entonces cuando comprendamos y nos metemos en el reino de Dios y su justicia, hermanos, cuando nos metemos en eso, y buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas. Va a ser añadida la sanidad, va a ser añadida las riquezas, amado, va a ser añadida los dones, los talentos, la sabiduría. ¿Cuántas cosas van a ser añadidas que tienen su promesa, su palabra, sí, amén? ¿Me entiende? Pero no buscamos nunca el reino de Dios y su justicia. Lo único que buscamos es criticar la palabra, es hablar mal del fulano, de sultano, porque habla la palabra y yo no estoy de acuerdo con que dijo esto, con que dijo lo otro, y no estoy de acuerdo, ¿me entiende? Hace poco estuvimos hablando con un ministro, con un varón de Dios, que está a punto de otro hermano abrir una iglesia, y me decía, no, pero va a mantener la doctrina en la iglesia cerrada, una iglesia donde gloria a Dios, donde se disciplina al que está, lo sientan en el fondo, lo disciplinan con días, con meses, con años, disciplinados así.
Y yo le preguntaría si Dios quiere eso. Yo no entiendo, o sea, dice la palabra del Señor que no hay que poner bozal al buey que trilla. Entonces, digo, de tener una persona sentada y en tener una persona ocupada, es más, gloria a Dios, es más eficaz que usted la mantenga ocupada. ¿Para qué? Para que su mente no esté pensando cosas malas y no que la tenga sentada un año y que se termine yendo, que se termine perdiendo. Entonces, amados amigos, lo que nos han enseñado no ha sido bueno, ha sido malo. Hay que renovarse. Si usted no se renueva, si usted quiere abrir una iglesia nueva y no se renueva, nunca va, gloria a Dios, va a poder lograr salir de ese odre viejo, ¿me entiende? De esas cosas viejas. Jesús mismo decía, es necesario salir de esas cosas viejas. Y en la iglesia, a gente que conoce la palabra y los que creen en Dios, creen a su manera, y así están toda una vida, con la mente embotada, con la mente cerrada. Gloria a Dios. Le voy a leer un versículo nomás para ir llevándonos, gloria a Dios, hasta ver a dónde nos lleva el Señor. Allí en Efesios capítulo 4, gloria a Dios, y el versículo 22, lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice la palabra. Renovaos. Nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente. Nos tenemos que renovar, amados amigos. Claro que sí que hay un proceso para renovarlo, por supuesto que sí. Hay tiempos, y a veces los tiempos los frenamos nosotros por nuestras actitudes, por nuestra forma de andar, de accionar, de pensar y de actuar. Los tiempos muchas veces los frenamos nosotros, pero sí es necesario que tengamos que tener un proceso. El apóstol Pedro, gloria a Dios, tuvo un proceso, gloria a Dios, cuando él se llamó Simón, hasta que fue pedido por Satanás para ser zarandeado, y todo lo que pasó Pedro, que era impulsivo, que era a Dios le decía no, pero el Señor le reconvenía de que no había que estar en este lugar, pero venite para este lado, así no te van a crucificar, le decía Pedro. Aún el mismo Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. No le decía a Pedro, le decía lo que estaba dentro de Pedro. ¿Qué quiero decirle, amados hermanos, con todo esto? Quiero decirle que era necesario que Pedro, por medio de su proceso, por medio de lo que estuvo pasando, era necesario que tenía que cambiar la mentalidad. Pedro, gloria a Dios, cambió la mentalidad. ¿Sabe cuándo? Cuando Jesús se le aparece allí en el libro de San Juan, en el último capítulo, que estaban pescando, que Pedro se había despojado de todo lo que era su ropa, de su cinto, fue a pescar nuevamente, o sea, se fue nuevamente al mundo, como quien dice, porque por causa, gloria a Dios, ¿de qué? De todavía de tener su mente, sus cosas viejas. Pero sin embargo Dios vuelve nuevamente, se le aparece a Pedro, ¿me entiende? Porque Pedro diciendo, no, ya le fallé tantas veces al Señor, tantas veces que estoy con la mente así, tantas veces que peco, que me enojo, que hago lo que yo quiero, que no me dejo guiar por el Espíritu Santo. Se le aparece el Señor allí y le dice que tire la red a la derecha, y así, gloria a Dios, dice que pescaron grandes cantidades de peces. Baja Pedro de la barca, se pone con el Señor así, gloria a Dios. Y ahí es donde el Señor no le dijo Simón, le dijo Pedro, ¿me entiende? Porque entendió que Pedro había cambiado su mentalidad. Comprendió que Pedro, por medio de ese proceso, por medio de todo lo que había pasado, cambió su mentalidad. Y el Señor se lo pregunta 3 veces para confirmar que verdaderamente había cambiado. Cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dijo, tú lo sabes todo, Señor. Cuando Pedro le contesta, el Señor se da cuenta que su mentalidad había sido cambiada, ¿me entiende? Que su mentalidad, que su forma de pensar, gloria a Dios, había sido cambiada. Y era necesario, gloria a Dios, que pase por todo eso para que cambiemos esa mentalidad. Y así está el pueblo del Señor hoy en día, amados amigos. Es necesario que empecemos a cambiar eso, a cambiar esa mentalidad, gloria a Dios, de religiosos que tenemos. Y no digo que seamos... que tenemos que ser que tenemos el libre albedrío de hacer lo que queramos, no, de ninguna manera. El Espíritu Santo es el que nos
el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos frena, el Espíritu Santo es el que nos da la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Por medio del Espíritu Santo es donde aprendemos a tener ese dominio propio. Amados, amigos, hermanos, es necesario, gloria a Dios, gloria a Dios, santo es su nombre, es necesario que nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente. Renovarnos, ¿me entiende? Renovar en el espíritu de nuestra mente. Si nosotros no nos renovamos, amados amigos, si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, si nosotros no empezamos a meternos en el río de Dios, quiero decirle, lamentablemente, terminamos quedados, terminamos quietos, terminamos estancados y terminamos como ya sabemos el final. Quiero decirles, amados hermanos, gloria a Dios, que es necesario renovarnos, es necesario renovarnos. Nosotros, gloria a Dios, digo nosotros porque estábamos pasando por una situación difícil y hemos aprendido muchas cosas. ¿Y por qué le digo esto? Cuando uno es ignorante en la palabra, yo me hago responsable que también era ignorante, porque creyendo, sabiéndolo todo, no sabía nada, ¿me entiende? Y cuando usted tiene la humildad de decir que cree que lo sabe todo y después dice que no lo sabe nada, Dios toma contentamiento de eso. Yo, el pastor Jorge Alderete, creyendo que sabía todo, no sabía nada. Un día estábamos allí, y esto lo cuento como un testimonio, gloria a Dios, estábamos en la casa de mi hija, de la sierva, Florencia, y ella era una casa donde no se podía dormir, donde no se podía caminar porque se veían visiones, había cosas que veían los niños veían, gloria a Dios, todo lo que estaba sucediendo, a tal punto que no se podía ni siquiera descansar. Entonces, lo primero que se nos ocurre, tanto a ella como a mí, es ir y ungir con aceite la casa. ¿Qué es lo que nos han enseñado, amados amigos, de ir y ungir con aceite? Por causa de ser ignorante, por causa de la ignorancia nos han enseñado eso, ¿me entiende? Y yo como ignorante voy y unjo con aceite. Ahora, cuando nosotros estamos metidos en esto, lo que es guerra espiritual, comprendemos que el ungir con aceite una casa es afirmar lo que estaba ya ahí, afirmar los espíritus que estaban ahí, las cosas malas, uno está afirmando eso. Y no está rompiendo, no está asolando, ¿para qué? Para que se rompa, por causa de la ignorancia que hemos tenido nosotros. Entonces quiero decirles, amados hermanos, por causa de esa ignorancia, entonces nos empezamos a meter en el río de Dios para entender y comprender por qué pasaban esas cosas. A la par de que mi hija estaba pasando por todo eso juntamente con su familia, yo tenía mis luchas internas también, continuamente para poder salir de mi situación. Y cuando yo me doy cuenta también que no encuentro salida por ningún lado, que ya me entrego a decir, bueno, tengo altibajos toda una vida y así voy a vivir y así voy a morir, encuentro que hay una salida, que encuentro que hay una forma, encuentro que hay una forma de liberarnos, encuentro que hay una forma de autoliberarnos, ¿me entiendes? Sin tener que necesitar de un apóstol de alto renombre, ¿me entiendes? Doy un ejemplo, y no estoy hablando mal de los apóstoles, estoy dando un ejemplo, ¿me entiendes? Sin tener necesidad, de pronto nos entendemos y comprendemos que nos podemos autoliberar todos los días, atando la venganza, la retaliación, atando el contraataque, atando la legión de muerte, atando el accidente, el secuestro, la bala perdida y cuántas otras cosas más. Comprendimos que sí hay salida, amados amigos, sí hay salida, pero era necesario abrir nuestra mente, porque si no abríamos nuestra mente y no nos metemos de lleno en lo que era guerra espiritual, nos pasaba lo que nos pasó, amados amigos, nos quedábamos toda una vida. Resulta que las casas de donde estaban viviendo mi familia allá, iban a vivir toda una vida con sobresaltos, que no se podía dormir de noche, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque también en esas casas, y no solamente, doy un ejemplo de esta casa de la que yo di el ejemplo de mi hija, pero también hay casas también que no se puede dormir, porque se ven cosas. Y no es que nosotros las inventemos, es porque están, amados amigos. Para eso Dios nos está preparando, para lo que es guerra espiritual, para esas cosas, ¿me entiendes? Así como Dios nos ha hecho libre a nosotros estamos preparados para ir a ser libre a otra gente que no puede tampoco descansar, que no puede ser libre de su mente, ¿me entiendes? Que no puede ser libre. Le voy a leer un versículo para que usted entienda. Así el rey David, gloria a Dios, cuando dice que estaba en la azotea,
gloria a Dios, y él era muy religioso, honraba mucho al Señor, honraba mucho a Dios, a Jehová, gloria a Dios. Sin embargo, dice que él estaba en la azotea mientras todos estaban en la guerra, estaba ocioso. De pronto ve a una mujer así hermosa y la codicia y la toma y bueno, y adultera, ¿me entienden? Entonces, cuando se da cuenta que es descubierto ese pecado, el rey David, cuando es descubierto ese pecado, se da cuenta, gloria a Dios, que viene el profeta, gloria a Dios, viene el profeta Natán y le descubre que Dios ya había visto lo malo que había hecho, porque no solamente había adulterado, sino que también, gloria a Dios, no solamente había adulterado, sino que también había matado, porque mandó al frente de batalla al esposo a que lo maten. Así que todo un combo de cosas que tenía el rey David en su corazón. En uno de los salmos el rey David dice: Señor, líbrame de los ocultos. Quiere decir que había cosas ocultas allí que tenía que sacar el rey David, ¿me entiende? Ahora bien, cuando el profeta lo confronta al rey David, cuando el profeta va y le dice todo lo que había hecho, dice que él se humilló, gloria a Dios, y escribió un salmo. El rey David, así quebrantado, sabiendo que no estaba bien lo que había hecho, escribe un salmo. Entonces, el título del salmo es este. Dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Gloria a Dios. Pero escuche esto que lo vamos a leer para que usted lo vaya entendiendo. Dice que el rey David decía en el capítulo 51 del libro de los Salmos, y el versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado, dice. Escuche que es importante esto. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. David estaba reconociendo lo que había hecho malo, ¿me entiendes? Dice: de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Sin embargo, el rey, gloria a Dios, reconoce que algo había en su vida, gloria a Dios. Sin embargo, el rey reconoce que por qué había actuado de esa manera, aún conociendo la palabra del Señor. ¿Por qué había conocido de esa manera? ¿Por qué había actuado de esa manera, así, con el adulterio, con el homicidio, con el ocultar el pecado, ¿me entiende? Sigue diciendo en el versículo, dice 5, dice así: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Reconociendo que nacimos en pecado, ¿me entienden? Nacimos con pecado ya, del pecado original de Adán, pero también muchas veces nacemos acarreando causas que muchas veces nuestras madres nos han rechazado, nuestras madres no han querido que nos tengan. Entonces toda esa maldición, todas esas actas, todos esos decretos, todos esos títulos los venimos acarreando nosotros. Y el rey David reconoce que su madre lo concibió en pecado, y aparte acarreando, gloria a Dios, dice: y en maldad he sido formado. Está reconociendo todo lo que venía acarreando y estaba escudriñando su corazón de por qué estaba actuando así. Dice: he aquí, tú amas la verdad en lo último, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Eso es lo que escribió el rey David mientras estaba, gloria a Dios, así, descubierto, desnudo delante de Dios con todo lo que había hecho. Pero hay algo más que tenía que decir el rey, gloria a Dios, que esto es lo que cierra lo que venimos hablando desde un principio. Escuche que es importante para mí, para usted y para todos los que están escuchando, gloria a Dios, para que haya una renovación en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿me entiende? Dice la palabra del Señor en el capítulo 51 de los Salmos, y el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué le pidió el rey David que cree en su vida?
Un corazón limpio, amado, porque reconoció que su corazón estaba sucio. ¿Me entiende? Un corazón limpio. Sigue diciendo, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Tremendo, amado, tremendo. No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación. A veces, amado, amigo, de tan cerrados que estamos, hasta hemos perdido el gozo y la certeza de que somos salvos. La salvación, gloria a Dios, es lo que nos da el Señor, gloria a Dios. Es la recompensa, es lo que nos da el Señor para cuando nosotros partamos de acá de este mundo. Una salvación eterna. Una salvación eterna. Muchas veces el cristiano, el religioso o el que cree a su manera, lo que menos quiere es hablar de eso. Es hablar de que cuando parta usted va a ser salvo, ¿me entiende? Lo que menos quiere es hablar de eso. Quiere hablar lo que vive ahora temporalmente. Pero quiero decirle que para Dios es más importante lo eterno que lo temporal. Por eso el salmista le decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Crea en mí un corazón recto, Señor. ¿Para qué? Para que pueda entender y comprender tus maravillas. Porque el rey David comprendió, gloria a Dios, que no estaba alineado al corazón de Dios. Después de ese salmo, el rey David, gloria a Dios, aún Dios mismo dice que David tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Me entiende lo que le digo, amados amigos? Es necesario, gloria a Dios, que salgamos, gloria a Dios, es necesario que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Es necesario renovarnos, amados amigos. Si no nos renovamos, si nos quedamos, gloria a Dios, de vuelta, como me decía hoy, hoy o ayer que charlábamos con mi hija y me decía, gloria a Dios, que por causa de renovarnos, por causa de entender, por causa de comprender, hoy ella siempre cuenta como testimonio, sus familias, sus hijos, su casa, hay paz y duermen en paz. ¿Por qué? Porque confían, gloria a Dios, que el que limpió, el que los hizo libres, está allí con una bandera de victoria. Entonces, amados, por mucho tiempo nos han enseñado mal, por mucho tiempo nos han enseñado, gloria a Dios, que no nos tengamos que meter con el enemigo. Nosotros tenemos la autoridad porque somos hijos de Dios, no somos esclavos, somos hijos de Dios y coherederos de Cristo, ¿me entiende? Entonces, cuando usted entiende y entiende la identidad que es usted delante de Dios, gloria a Dios, cuando usted sepa la identidad, cuando usted recupere esa identidad, se va a dar cuenta el potencial grande que usted es, ¿me entiende? Que usted representa para el mundo de las tinieblas. Es necesario que usted entienda, amado, quién es usted en Cristo. Un hijo, un guerrero, un soldado, ¿me entiende? ¿Para qué? Para primero tomar territorio, limpiar su casa, limpiar su barrio, empezar a tomar territorio así sucesivamente, ¿me entiende? Y no quedarnos estancados como muchos, y no estoy hablando mal de ellos, sino como muchos han perdido tremendas cosas en sus vidas, porque han perdido muchas cosas. Y se han acostumbrado tanto, gloria a Dios, a perder cosas en su vida que el enemigo los tiene cautivos, así creyendo que lo que está pasando está bien. ¿Y sabe lo primero que dicen esos hermanos, esos cristianos? Y bueno, y Dios así lo quiso. No, amado, Dios así no quiere Dios. Dios quiere el bienestar de sus hijos. Dios quiere la sanidad de sus hijos. Dios quiere que usted viva de gloria, de victoria en victoria. No quiere la muerte del que muere. Él quiere que usted esté así en los lugares celestiales sentado justamente con Cristo, dice, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo, gloria a Dios, tenemos que hacer? Cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Nos tenemos que renovar, amados. Es necesario renovarnos. Muchas veces nosotros, la iglesia, gloria a Dios, se habla solamente que si no tiene un pecado que está a la luz o que salió a la luz, no es pecado. Allí en el libro de Apocalipsis, gloria a Dios, escuche esto que es importante para cerrar. En el libro de Apocalipsis, capítulo, gloria a Dios, capítulo 2 y el versículo 4, escuche esto que es importante.
Dice, pero tengo contra ti, capítulo 2, versículo 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. La palabra arrepentir quiere decir cambiar la mentalidad. Es necesario que cambiemos la mentalidad. Nosotros muchas veces, el cristiano de tantos años, gloria a Dios, llega un momento, gloria a Dios, que se olvida del primer amor, se olvida de hablar en lenguas, se olvida del gozo de la salvación, se olvida que Dios le puede crear nuevamente un espíritu recto, ¿me entiende? Se olvida que Dios puede crearle un corazón nuevo. Y por causa de olvidarse de todas esas cosas, amado, vivimos esclavos de cosas toda una vida. Toda una vida vivimos esclavos. Y a veces creemos que hacemos las cosas bien, ¿me entiende? Sin embargo, no sé si Dios está en el asunto. Habría que charlarlo. Que Dios nos ayude, amados amigos. Que Dios nos ayude a volver a nuestro primer amor. Para volver a nuestro primer amor tenemos que arrepentirnos nuevamente. Tenemos que volver al primer amor. Me venía a la mente, gloria a Dios. ¿Sabe qué me venía a la mente? Cuando Dios se le presenta a Nicodemo. Y le dice a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta en su ignorancia, pero tengo que meterme de vuelta en el vientre de mi madre, ya soy grande. Y Dios no le estaba diciendo nacer de nuevo de la carne. Era necesario renovar su mente nuevamente. Nacer, ser como niños, ¿me entiendes? Que Dios nos ayude, hermanos, amigos, gloria a Dios, a que podamos renovarnos. Una de las cosas y las causales de lo que está pasando hoy en día con la iglesia de Dios, con los hermanos, gloria a Dios, es que han dejado su primer amor. Han dejado allí, cuando me venía hoy, estaba allí en la cama, estaba meditando qué tenía que compartir, gloria a Dios. Me venía y mientras me venía y escuchaba alabanzas y mi corazón estaba compungido y lagrimeando, gloria a Dios, porque hablaba un siervo que contaba, gloria a Dios, por todo lo que estaba pasando, pero él siempre ahí sí, en donde estaba toda la élite, como quien dice, cristiana, él decía que nunca se olvida de dónde tenía que orar, gloria a Dios, donde Dios lo hablaba. Y yo nunca me olvido, amados amigos, de todo, gloria a Dios, de los comienzos del primer amor, de los comienzos de que cuando Dios me bautizó en lengua, de los comienzos de cuando yo buscaba de Dios. Y cómo no contarlos, amados, cómo no hablar, cómo no decirle que yo buscaba el bautismo del Espíritu Santo en un bañito, me arrodillaba así, decía que iba al baño y me arrodillaba, bajaba la tapa del inodoro y decía, Señor, no te olvides, Señor, yo sé que vos vas a bautizarme con el Espíritu Santo. Y eso, amado amigo, eso se llama lealtad, se llama confianza, se llama obediencia, ¿me entiendes? Y así estuve 2 años orando en un bañito con el inodoro, ¿me entiendes? Así la tapa cerrada. Hasta que en un día, sin pensarlo, fui a un lugar y así fui lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo olvidarse de esas cosas? Y mientras el varón decía de que era humilde y donde Dios lo hablaba en su humildad, me venía a la mente todo lo que yo he pagado, el precio que he pagado para poder hablar a usted, para decirle, el precio que he pagado para venir y sentarme acá. ¿Usted cree que a veces es fácil estar sentado diciéndole gloria a Dios y estamos que acá, que allá? No, amados, a veces no tenemos fuerzas y aún sin fuerzas tenemos que cumplir con la obediencia hacia el Señor, ¿me entiende? Pero gracias al Señor, amados, que hoy en día Dios está así. Dios ha renovado fuerzas nuevamente. Dios ha renovado su misericordia, ha renovado nuestra mente nuevamente, ¿me entiende? Y hoy en día, como dijo su palabra así en uno de los libros del Antiguo Testamento, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y vamos por más, porque todo lo que el enemigo nos robó, lo vamos a volver a recuperar, ¿me entiende? Y no solamente lo vamos a volver a recuperar, porque muy pronto vamos a empezar a hacer células en casa. Y como hablábamos con mi hija, me dice, pero papá, no queremos que no sea de vuelta, me dice, como se hacía antes, que la gente se acostumbre a los cultos y después haga en la calle lo que quiera. No, lo que se está queriendo hoy en día no solamente es un costumbrismo, sino que lo que se está queriendo es un compromiso y una obediencia, y no al pastor, sino a Dios. Comprometerse con Dios y ser obediente a su palabra, ser obediente a Él.
Eso es lo que está buscando en estos últimos tiempos, amados amigos. Compromiso y obediencia. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Hermano, amigo, gloria a Dios, que Dios hoy en día en estos últimos tiempos está preparando su gente, pero gente con responsabilidad, no gente que venga, gloria a Dios, a la iglesia por los panes y los peces, no gente que venga a la iglesia solamente a venir a un culto y después en su casa o en su vida haga lo que quiera, sino gente con responsabilidad y obediencia. Amén. Así que, amados amigos, es necesario que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Transformados, dice su palabra, transformados, renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿me entiendes? Para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si usted, gloria a Dios, no se renueva, amados amigos, termina siendo como un religioso, ¿me entiende? Termina siendo un religioso. Renuévese, amado, busque, pruebe, hable, busque, escudriñe, tenga el respaldo del Espíritu Santo y haga lo que tenga que hacer, pero renuévese. A veces, gloria a Dios, no hacemos, no actuamos, no decimos por el que dirán. Y el que dirán, el único que nos importa es Cristo Jesús. ¿Qué dirá de nosotros? Si tiene contentamiento con lo que usted está haciendo o no. Así que, hermanos, no voy a extender más. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a tener un corazón limpio. Que el Señor nos ayude a tener un espíritu recto delante de su presencia y a renovarnos por sobre todas las cosas. Dios está queriendo en este último tiempo, gloria a Dios, gente con el espíritu, que le apremie el espíritu, que usted se levante, así que Dios está así. Así que todo lo que hemos aprendido en estos últimos tiempos, se lo estamos volcando a ustedes. Y todavía tenemos más, porque todavía no, es más, ni hemos empezado, una forma de decir. Pero quiero decirle esto, que Dios nos va a sorprender en estos últimos tiempos. Dios nos va a sorprender grandemente en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras esposas, en nuestros hijos, en nuestro ministerio. En todas esas cosas nos va a sorprender. Porque su palabra es sí y amén. ¿Me entiendes? Empecemos a renovar el espíritu de nuestra mente. Empecemos a renovarlo. Dios no quiere religiosos. ¿Sabe lo que pasó con los fariseos, no es cierto? Con los religiosos de esa época, sabe lo que pasó. Dios no quiere religiosos. Dios quiere creyentes, adoradores en espíritu y en verdad. Así que no me voy a extender más. Así que los invito a que incline su rostro allí. Vamos a hacer una oración y después hacemos la oración de fe para el que no conoce su palabra. Así que lo invito así a inclinar su rostro y diga: Señor Jesús, gracias te doy, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, que aquel que esté viendo este video, aquel que está por verlo más adelante, Señor, que renueve su mente, Señor, que abra su mente, Padre Santo, para entender y comprender que tú tienes grandes cosas, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Señor, así si hay, Señor, si hay espíritu de religiosidad, gloria a Dios, que tú estés obrando. Así, Señor, en este día atamos el falso Espíritu Santo, que es el espíritu Kundalini, Señor. En el nombre de Jesús lo atamos, Padre Santo. Atamos a Kundalini y lo echamos al abismo y sin retorno, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Señor, y pon tu Santo Espíritu, crea un corazón limpio y un espíritu recto dentro de cada uno de mis hermanos, dentro de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre que es por sobre todo nombre, Señor. Ahora hacemos la oración de fe y decimos: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Perdona mis pecados hechos voluntaria o involuntariamente, Señor. Mi casa y yo te serviremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así que la paz del Señor, amados hermanos, que el Señor me lo bendiga grandemente. Sé que después van a estar viendo estos videos, porque hoy es un día de muchos vivos. Así que cuando lo vea, renueve su mente. Renueve su mente, no se quede así embotado, gloria a Dios, con las cosas viejas. Dios quiere que se renueve en el espíritu de su mente. Así que la paz del Señor y que el Señor me los bendiga grandemente. Saludo así a mi hija, al pastor Luis, que los amo en Cristo Jesús.